Hoy por hoy, si tú me pones un auto enfrente o una motocicleta, 100% me voy a ir por la motocicleta. Y recuerdo que cuando aprendí a manejar moto, había tenido la oportunidad de ir a un pueblito llamado Linares, en Nuevo León, un pueblito bien chiquito, allá en Nuevo León, y había podido ir porque me invitaron para apoyar por una semana a un pastor. Y en una ocasión me dijo, pues este hermano, que si podía, que podía usar en cualquier momento que yo quisiera, podía ocupar su motocicleta. Una Itálica 125, para los que saben de motos, una Itálica 125, y recuerdo que me preguntó si sabía manejar, a lo que pues yo contesté que sí, pero la verdad es que no sabía manejar. Pero pues yo la vi y dije, bueno, pues tiene freno, clutch, velocidades, misma idea, ¿no? Que un carro, solamente que en diferente posición, ¿no? O sea, mismo concepto, pero en diferente posición. Y sí, o sea, pude andar rápidamente. Si había andado en bicicleta, ya sé manejar un carro, pues, ¿qué puede ser una moto, no? Y me subí a la moto y sí, empecé a andar y poquito a poquito, en unos cuantos minutos, en una hora y media, ya había aprendido, pues, un poquito a controlar la motocicleta. Pero reconozco que me emocioné, porque ya le había agarrado el modo, y como 2 días después ya era como que ya agarraba la moto para todo, y ya me había emocionado, y pues llegando a una curva, uno de esos días, llegando a una curva algo cerrada, pues no supe qué hacer, y me fui derecho al monte, y me fui derecho para el monte, y terminé atrás de una tiendita de Liconza. Y bueno, ahí quedó la moto, y gracias a Dios no le pasó nada ni a mí, pero ¿sabes qué? En la vida cristiana sucede algo similar, ¿sí? Hoy tengo la oportunidad de manejar una moto mucho más grande que una 125, pero pues en su momento me tuve que haber caído, ¿no? Y para poder aprender. Y ¿sabes qué? En la vida cristiana sucede algo similar. A veces para aprender necesitas caer. Aprender a veces conlleva la idea de caer, pero este es un proceso de madurez que todos de alguna manera pasamos, ¿verdad? En todo sentido. En nuestra vida, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, incluso en nuestra adultez. A veces para aprender primero necesitamos caer. Este es el proceso de madurez. Y Dios siempre nos enseña, y lo he dicho varias veces, Dios siempre nos enseña a partir de 2 modelos, ¿ok? A partir del modelo de la humildad o de la humillación. De alguna de las 2 maneras, Dios siempre va a trabajar con nosotros, o por la humildad o por la humillación, y Él propiciará a todos los que ha llamado, Él propiciará su crecimiento, ya sea de una forma o de otra. ¿Cuál es nuestro tema? Según lo que estamos observando en el Evangelio de Lucas. Jesús, el Hijo de Dios, que vino a buscar y salvar al pecador arrepentido, ¿verdad? Este es el concepto. Entonces, tenemos esta idea. Cristo vino a buscar y a salvar al pecador arrepentido, pero la idea que vamos a ver esta mañana vamos a ver cómo se complementa con este texto. Cristo sí vino a buscar al pecador arrepentido, vino a buscar y salvar al pecador arrepentido, pero no vino a dejarlo en el estado mismo en que lo encontró, sino a pasarlo a un estado de arrepentimiento y eventualmente un estado de crecimiento y de perfeccionamiento. El estado de arrepentimiento en nuestra vida produce o propicia un salto al estado de discernimiento y de crecimiento espiritual. Lo que buscamos a través de la vida cristiana, y lo que vamos a ver a través de este pasaje, es que buscamos algo más de que solamente vengas a Cristo en arrepentimiento, sino que eventualmente pasas del arrepentimiento a la madurez cristiana. ¿Ok? Sí, vamos a ver este proceso esta mañana. ¿Y qué mejor sería que todos pudiéramos aprender por lecciones que parten de la humildad? ¿Qué mejor sería que todos pudiéramos aprender por lecciones que parten de esa humildad? Sin embargo, el ser humano es necio por naturaleza. La enseñanza que recibimos semana a semana, que tú escuchas semana a semana, las 2 horas o las 3 horas que te pasas aquí semana a semana, se convierten no tanto en tu dirección de vida, sino más bien convertimos en ayuda a pensamientos motivacionales que puedes canjear en momentos en que te sientas mal solamente, pero que puedes apagarlos cuando estos se opongan a tus deseos. Cuando la adoración a Dios no es un estándar o propósito final de vida, sino una opción. Cuando pasar tiempo con Él y buscarlo puede ser pospuesto si hay alguna otra actividad más importante. Cuando obedecer su voluntad se vuelve un conflicto porque va a oponerse a lo que la gente va a pensar de mí, a lo que mis amigos van a pensar de mí o mi familia,
o la opinión de alguien que te importe. Y la gloria de Jesús se vuelve algo alternativo. Alguien a quien podemos obedecer o en quien podemos confiar, pero solo dependiendo de la situación que se presente. No en todo momento. Es ahí que a veces Dios tiene que tratar con nosotros de otras maneras, con otros modelos de enseñanza. Mismos que al final nos llevan a la idea, o que nos llevan a la idea final. Reconocer quién es Dios en nuestras vidas, admirar su gloria, consagrarnos a Él y vivir para Él. Vaya, Dios te quiere llevar al mismo punto, pero a veces lo va a hacer por la humildad y a veces te vas a llevar por la humillación, ¿ok? Dios quería que Israel entrara y poseyera la tierra que Dios les prometió, y Dios quería ser bueno con ellos. Los llevó y Deuteronomio 1 nos dice que había, ¿qué? 11 días, 11 jornadas, desde que salieron de la zona de Mar hasta la zona de Cades Barnea, que es la frontera sur de Israel. Pero 11 días se convirtieron en 40 años. ¿Por qué? Porque Dios ahora tiene que trabajar con ellos de otras maneras. Al final el propósito siempre es el mismo, que lo conozcas. ¿Cómo está trabajando contigo? Entonces nos preguntamos, ¿es esta la forma de vida cristiana de verdad? La vida cristiana en esto se resume, una en la que caemos, nos arrepentimos y volvemos a pecar, 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 y un círculo vicioso en el que estamos. ¿Qué espera Dios de mí como creyente al arrepentirme? Sí entiendo el concepto, sí entiendo la idea de Lucas, ¿verdad? Sí entiendo este concepto, vino a buscar y salvar al pecador arrepentido. Pero se supone entonces que la vida como cristiano no nada más es peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, y nada más este concepto sin salir de un ciclo de vicio, donde ya ni siquiera entiendo qué es el verdadero arrepentimiento. No, debemos saltar algo más. ¿Qué espera de mí como creyente después de arrepentirme? ¿Cómo salir de un círculo vicioso de pecado, arrepentimiento, pero sin avanzar a una siguiente etapa? Así que es por ello, a través de Lucas 1, versículos 57 al 80, queremos aprender esta verdad. Eres llamado a madurez cristiana, por tanto, tú debes someterte a Dios. Eres llamado a madurez cristiana, por tanto, tú debes someterte a Dios. Vamos a ver los primeros versículos, 57 al 66, ¿ok? Eres llamado a madurez cristiana. Sométete a Dios. Entonces, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando lo oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? Entonces le preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron, y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Número 1, esta mañana, la madurez cristiana produce alegría. ¿Ok? Número 1, la madurez cristiana produce alegría, por tanto tú debes someterte a Dios. Esto es lo que queremos aprender en primer lugar. ¿Ok? La madurez cristiana produce alegría. ¿Qué pasa después del arrepentimiento? ¿Qué espero que suceda en tu vida después de que has venido a Cristo en arrepentimiento? Un salto a madurez. ¿Y cómo se ve esa madurez? Bueno, a través de la alegría de tu vida. Alégrate en primer lugar por lo que Dios hace. ¿Ok? Alégrate en primer lugar por lo que Dios hace. Ya leímos el texto. Y en la sección del 57 al 58, tú ves que posterior a la concepción de Cristo, que ya vimos la semana pasada, y esta gran enseñanza que vimos sobre cómo Dios exalta y usa al humilde, regresamos una vez más a la historia del nacimiento de Juan. ¿Ok? Entonces vamos intercalando. Lucas va intercalando estos dos conceptos. ¿Ok? El anuncio del nacimiento de Juan, el anuncio de la concepción de Juan, el anuncio de la concepción de Cristo, el anuncio del nacimiento de Juan. Entonces regresamos a la historia de Juan. Y es interesante cómo Lucas intercala estas dos historias, porque la historia de Juan solo funciona al lado de Jesús. Sin embargo,
lo que Lucas más destaca en el texto, quiero que notes algo, lo que Lucas más destaca aquí no es el nacimiento en sí mismo. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el versículo 57? Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Pero aquí, esto es todo lo que se dice acerca del nacimiento, nada más. Lo que nos importa es lo que dice el versículo 58. Y cuando lo oyeron los vecinos y los parientes, que Dios había engrandecido su misericordia con ella, se regocijaron con ella. Lucas no pone tanto énfasis en el nacimiento. No, Lucas lo que está poniendo énfasis en lo que causa en los demás el nacimiento. El efecto que tuvo este nacimiento en otros. La obra de lo que dice el texto, ¿verdad? Y se regocijaron con Elizabeth. La obra de Dios en Elizabeth, en Zacarías y en el mismo Juan, produciría gozo en ellos. Pero al mismo tiempo, produjo gozo en la vida de otras personas. ¿Ok? Los que oyeron cómo Dios había engrandecido su misericordia, se regocijaron con Elizabeth. Te pregunto algo. ¿Es nuestra vida y lo que Dios hace en ella una fuente de gozo e impulso para la vida de otros? ¿Es lo que Dios hace en tu vida y a través de tu vida una fuente de gozo y de impulso para la vida de otros? Lo que sucede contigo y lo que Dios está haciendo en tu vida produce alegría en la vida no solo tuya, sino en la vida de los que te rodean. ¿Produce alegría en la vida de los que te rodean? ¿Tu conducta, tu personalidad, tus decisiones, tus preferencias o conversaciones comunican a Dios? Porque ¿sabes qué? Muchas veces nuestra vida se caracteriza por la amargura, se caracteriza por el rencor, por la depresión, se caracteriza por la ansiedad, por la tristeza, por la melancolía, el odio, el resentimiento. Y eso es lo que tristemente comunicamos. Esto es lo que al final tristemente comunicamos a las personas que están al lado de nosotros. Y el mundo se pregunta, ¿ese es tu Dios? O de verdad, ¿ese es Dios? Defíneme, ¿ese es Dios? ¿Para qué querría conocerlo entonces? Si estás tú todo el tiempo enojado, triste, melancólico, ansioso, deprimido, estresado, pues entonces te pregunto, ¿y tú le comunicas eso? Eso es Dios. ¿Por qué querría conocerlo? Porque ¿sabes qué? No somos llamados a cambiar a la gente. No es el punto. No quiero que cambies a la gente. No eres llamado a cambiar a la gente. Pero ¿qué tanto estás disfrutando del Dios de maravillas, cambiar tu vida? ¿Y qué tanto otros disfrutan de ti como un medio de gracia que comunica lo que Dios o el Dios de maravillas hace? ¿Qué tanto tú lo comunicas? Es probable que no estés siendo un receptor de sus misericordias y mucho menos entonces que otros palpen la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Como creyentes somos llamados a ser vasos para su gloria. Es decir, que tu vida comunique quién es Dios para que de esa manera otros se gocen de ver quién es Dios a través de ti y por lo tanto ellos quieran acercarse a Él. Cuando te ven y conviven contigo, cuando leen lo que publicas en redes sociales, cuando escuchan la música que pones en tus altavoces en la mañana, el sábado, cuando estás trapeando. Te pregunto, ¿las personas desearían acercarse a Dios? ¿O preferirían alejarse de Él? Una vida en sumisión alegre a Dios produce alegría propia, pero también alegría deseada. Una vida de alguien que se somete a Dios produce alegría propia. Tú vas a gozar de alegría, pero también produce alegría deseada. Otros van a desear gozar de lo mismo que tú gozas. Ahora, no solo quiero que te alegres por lo que Dios hace, alégrate por lo que Dios enseña. Versículos 59 al 64. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo llamaban con el nombre de su padre Zacarías, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces le preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Regresamos con Zacarías.
Además de lo que sucedió, de la alegría y cómo esa alegría se contagia a otras personas, vemos la obediencia que produce en uno cuando uno de nosotros ha pasado por el aprendizaje y ha forjado madurez. Regresamos con la historia de Zacarías. Zacarías y su esposa procuraban cumplir la ley judía al circuncidar al niño a los 8 días después de su nacimiento, como la ley lo establecía. Pero aún Zacarías no podía recuperar el habla. ¿Te acuerdas que terminamos la sección del 5 al 24? 5 a 24 con este hombre pues estando mudo, ¿verdad? Porque desconfió de lo que el ángel Gabriel había dicho. Y regresamos a este concepto y lo que vemos es que a pesar de que Juan ya había nacido, aún así Zacarías permanece mudo. Zacarías no podía recuperar el habla, por lo que la gente llamaba a Juanito por el nombre de su padre, Zacarías, como era la costumbre, ¿no? Como era la costumbre de ellos. Sin embargo, Elizabeth los corregía a esas personas diciendo que su hijo se llamaría Juan. Y pues la gente quería corregir a Elizabeth. No, tú cállate, tú no mandas, tú no. O sea, le preguntamos al hombre, ¿no? Al esposo, a ver, ¿tú qué dices? Y Zacarías confirmó lo que Elizabeth había dicho al escribírselos en una tabla. Y en ese instante, ¿qué dice el texto? En versículo 64, ¿qué fue lo que sucedió? Abierta su boca, suelta su lengua. Pudo hablar, ¿verdad? En ese instante fue que pudo hablar. No fue en el nacimiento de Juan, sino hasta que él reconoce lo que el ángel Gabriel le había dicho tiempo atrás. 9 largos meses después, Zacarías recuperó el habla e inmediatamente hizo lo que debió hacer 9 meses atrás. Cuando el ángel Gabriel le da el anuncio del nacimiento o de la concepción de Juan, ¿qué es lo primero que dice? O sea, duda de lo que va a pasar. ¿Ok? ¿Te acuerdas cuál fue la diferencia con María? Cuando se le anuncia lo que va a suceder, la concepción de Cristo. Ok, ¿cómo va a pasar? Nada más quiero saber cómo va a suceder y aquí está tu sierva, que se haga conmigo lo que quiera. ¿Verdad? Una diferencia de la alabanza que Zacarías no dio. E inmediatamente cuando soltó su lengua, versículo 64, y habló bendiciendo a Dios. 9 meses después recupera el habla e inmediatamente hace lo que 9 meses atrás debió haber hecho: alabar a Dios. Lo primero que salió de su boca fue lo que debió haber salido cuando el ángel Gabriel se presentó, pero después de un duro aprendizaje se presenta Zacarías, y ahora Zacarías sí sabía lo que debía hacer. ¿Qué aprendemos aquí? Pues lo que nosotros aprendemos es que sin duda los 9 meses fueron un tiempo duro para Zacarías, ¿sí? 9 meses sin hablar. Pero aprendemos que estos 9 meses fueron un tiempo provechoso también para Zacarías. ¿Qué era Zacarías? ¿Cuál era su profesión? ¿Se acuerdan? ¿Qué era él? Sacerdote, ¿verdad? Y su esposa también era hija de sacerdotes. ¿Qué te dije en Lucas 1, 5 al 25? Toda su vida habían estado rodeados de lo que es el tema del sacerdocio y del sistema levítico y de Dios y del templo y todo lo demás. Tanto él como su esposa. Pero te aseguro una cosita, que es probable que en esos 9 meses Zacarías hubiera aprendido más de Dios que lo que en toda su vida como sacerdote. Zacarías aprendió más en esos 9 de quién es Dios que en toda su vida como sacerdote. La corrección de Dios había producido madurez en su vida. Y su conducta ahora lo demostraba. La corrección en Dios había producido madurez. En primero observamos que a pesar de las presiones culturales, quiero que notes esto, en primero observamos que a pesar de las presiones culturales sobre Zacarías, sobre Elizabeth, sobre el nombre de su hijo, Zacarías hizo lo que debía hacer, que era obedecer. Él habría aprendido que la obediencia a la voluntad de Dios y creer en ella voluntariamente daba mucho mejor resultado que oponerse o poner objeciones. ¿Y qué es lo que aprendemos aquí? ¿Qué es lo que aprendemos en esta sección del texto? Cuando le están diciendo cómo se tiene que llamar tu hijo, y los otros necios porque se tiene que llamar Zacarías, como su papá se llama, y él dice no. Debemos entender y aprender que la presión social, las costumbres de la gente y el qué dirán las personas no es razón para desobedecer a Dios.
Entiende esto esta mañana: la presión social y la opinión de la gente no es razón para que tú desobedezcas a Dios. La presión social puede moverte a vivir de maneras muy diferentes a las que Dios espera de ti como creyente. La presión social en tu trabajo, la presión social en tu colonia, la presión social de tu familia, la presión social de tus amigos, la presión social de tus compañeros de escuela cuando regreses en agosto a clases presenciales. Sí, ¿sabes qué? La presión social puede moverte a vivir de maneras muy diferentes a lo que se espera de ti como creyente. Ya sea en los negocios, sea en tus pasatiempos, sea en tus valores, sea en tus prioridades. Y muchas veces estos van a ir en contra de lo que Dios manda, y debes establecer convicciones. Debes establecer convicciones y ser firme en escuchar a Dios y no escuchar al mundo. Y en segunda, aprendemos que la sabiduría espiritual pasada no es una garantía de confianza y fidelidad presente. A pesar de que Zacarías creció toda su vida como sacerdote, cuando se presentó el ángel Gabriel delante de él para anunciarle lo que Dios iba a hacer con él y con su esposa, él duda. Puedes tener toda una carrera teológica, puedes tener una vida de conocimiento cristiano, puedes venir de la iglesia que mandes y digas esta mañana y aún así no conocer realmente a Dios. Que siempre hay algo por aprender de Dios y no deberíamos conformarnos con lo que ya sabemos. No deberías conformarte con lo que ya sabes, pues no siempre lo que sabemos lo practicamos y lo vivimos. ¿Qué te invito esta mañana? Te invito a cultivar una vida espiritual que, no importando los años que pasen y la edad que tengas, siempre procures conocer a Dios de maneras más íntimas y más profundas. Que veas tu andar con Jesús como un desafío constante y que la emoción que sientes hoy por conocerle no decaiga con el pasar de los años. Pues Dios va a hacer que le conozcas de una forma o de otra. Zacarías tuvo que pasar por un proceso duro, disciplina, para poder aprender. Y mi hermano, ¿sabes qué? El sufrimiento alienta la fe cristiana porque nos apunta a Jesús. El sufrimiento alienta la fe cristiana porque nos apunta a Jesús. Aprende que las pruebas, incluso los castigos y la disciplina que Dios da sobre tu vida son oportunidades y medios de gracia para acercarte a Él y conocerlo a Él, no de formas teológicas solamente, sino de formas vívidas y de formas prácticas. No rechaces el sufrimiento, no rechaces el dolor, no rechaces la disciplina cuando ésta venga sobre tu vida. A veces son medios de gracia que Dios va a usar para que tú le conozcas. A veces el dolor es un trámite necesario para aprender. A veces el dolor es un trámite necesario para aprender, para madurar, para conocer más a Dios. Las aflicciones son perfectos medios de santificación en las manos de Dios para enseñarnos que somos de Él, que somos por Él y que somos para Él. Te invito a que aprendas por la humildad, ¿sí? Ya pasamos por 5 al 25. Te invito a que aprendas por la humildad. Pero si no aprendes por la humildad, Dios va a tratar contigo de otras maneras. Va a hacer que lo conozcas. Y cuando esos momentos lleguen, sé humilde, no seas soberbio. Sé humilde y date cuenta que todavía Dios quiere tratar contigo. Aun si es a través de sufrimiento, como un trámite para que tú lo conozcas. Y finalmente, no solo te alegres por lo que Dios hace, alégrate por lo que Dios enseña, alégrate por lo que Dios produce. 65 al 66. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Después de todo lo sucedido, la gente no hablaba de otra cosa por un buen tiempo en Judea. Todo lo que había sucedido no era para nada normal, ¿ok? Este no era un chisme, este era el chisme dentro de toda Judea. ¿Cómo Dios había hecho esto con una mujer anciana y con un hombre anciano? ¿Ok? Todo lo que había sucedido no era normal. Y no es de sorprendernos la actitud de la gente que escuchaba esta historia.
¿Quién va a ser este niño? Esta es la pregunta que todos quieren que se responda. Todos se llenaron de temor y todos guardaban estas cosas en su corazón. Y esta es muestra de que una vida en sujeción, o esta es la muestra de que una vida en sujeción a Dios y fe en sus verdades produce asombro en la vida de otros. Que se puede sembrar una semilla en los corazones de la gente. Cuando tú vives tu vida sujeta a Dios, cuando tú te sujetas a Él y vives para Él y crees sus promesas, a veces se puede sembrar una semilla en los corazones de la gente y un momento donde la duda se puede convertir en fe y donde el escepticismo de las personas se puede convertir en adoración. Ojalá viviéramos de una forma en la que las personas a nuestro alrededor se preguntaran, ¿quién eres? Ojalá viviéramos de una manera en la que las personas a nuestro alrededor de verdad pudieran preguntarse, ¿quién eres tú? Y que puedas responder, soy hijo de Dios. ¿No es esto lo que Dios quiere que todos le conozcan? ¿No es esto lo que dice Isaías 41 al final? ¿Qué fue lo que leímos en Isaías 41 al final? El último versículo de Isaías 41. ¿Cómo cerramos este pasaje? ¿O cómo cierra Isaías 41? Para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto. ¿No es este el punto? ¿Que todos le conozcan? ¿Lo que hace es para que todos le conozcan? ¿Que la duda de la gente, la duda de las personas se convierta en fe al mirar su poder en nosotros? ¿Que el escepticismo del mundo se convierta en adoración al ver nuestros matrimonios? Al ver nuestra administración económica, al ver nuestras prioridades, al ver nuestras convicciones. Te pregunto algo, la gente se pregunta quién eres y quién es tu Dios. Al ver lo que publicas en Facebook. Mi hermana decía esta semana, de la abundancia del corazón habla tu face. Y sí, la verdad es que sí. De la abundancia del corazón habla tu fe. Por lo general, ¿qué publicas? Miguel de Cervantes, a través de uno de mis grandes héroes, el Quijote, dijo: demasiada cordura puede ser demente, y la mayor de todas es ver la vida como es y no como debería ser. Y la vida, la verdad es que como debería ser es en sujeción a Dios en todo sentido. Lo que puede hacer Dios en tu vida es totalmente anormal a los ojos de la gente. Lo que Dios puede hacer en la vida de un creyente es totalmente anormal a los ojos de las personas. Pablo decía que Cristo y la forma en la vida en que Él nos quiere dar, que Él desarrolla en nosotros, es locura a las personas. Y lo hace para prestar la perfecta ocasión de presentar a Cristo como el agente divino, redentor, que obra maravillas. ¿Te acuerdas de 1 de Pedro 3, 15 al 16? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ti. Que otros se pregunten, ¿por qué vives de esta manera? Versículo 16 dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Se llenaron de temor todos sus vecinos. ¿Sabes que esta es nuestra realidad? Un mundo en pecado no necesita cristianos que se parezcan al mundo. Un mundo en pecado no necesita cristianos que se parezcan al mundo, sino un mundo que desee parecerse a los cristianos. Esta es nuestra realidad. Versículos 67 al 79. 67 al 79. ¿Ok? Número 2. Esta mañana la madurez cristiana produce alabanza, por tanto tú debes someterte a Dios. La madurez cristiana produce alabanza. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, la madurez cristiana produce alegría. En segundo lugar, la madurez cristiana produce alabanza. Alaba a Dios por sus promesas sobre tu
tu vida. Alaba a Dios por sus promesas sobre tu vida. ¿Ok? Alaba a Dios por sus promesas sobre tu vida. Versículos 67 al 75. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Apenas se abre la boca de Zacarías y lo primero que sale de ella es esta frase: bendito es el Señor. Él está contemplando y está el cumplimiento parcial de aquellas promesas de generaciones y generaciones que crecieron escuchando y anhelando ver, y está siendo parte. Zacarías está siendo parte de la historia y está siendo parte de este momento espectacular. Él hablaba de la redención. De hecho, él habla de la redención como algo ya cumplido, ¿verdad? Versículo 68, que ha visitado y redimido a su pueblo. Pero todavía no se lleva a cabo. Cristo todavía no muere. Pero él ya habla de este concepto en pasado. Así de convencido está de lo que va a pasar. Dios levantó un poderoso, dice el texto, nos ha levantado un poderoso Salvador para hacer misericordia y acordarse de su pacto. Y esto es lo que Zacarías está diciendo: no te olvidaste. No te olvidaste. Esto es lo que dice el texto, ¿verdad? Como habló por boca de sus santos, versículo 70. Por sus santos profetas que fueron desde el principio. Versículo 72, para hacer misericordia con nuestros enemigos, pero también en segundo lugar, para acordarse de su santo pacto. No te olvidaste. Básicamente esto es lo que está cantando Zacarías. Este es el himno que está cantando Zacarías. Sí te acordaste de nosotros. A Zacarías le toca ver lo que muchos murieron esperando ver. Y ahora la promesa cumplida, y por lo tanto tiene un llamado a servicio. Lo que termina diciendo el texto, versículo 75, versículo 74, que librados de nuestros enemigos sin temor, ¿qué hiciéramos? Le sirviéramos. ¿Y cómo debería ser ese servicio? En santidad y en justicia de Él. Delante de Él. ¿Cuántos tiempo? Todos nuestros días. La promesa cumplida, y ahora tiene este llamado al servicio en santidad y justicia toda una vida. Y ¿sabes qué? Hoy nosotros lamentablemente tenemos una percepción muy limitada, muy minúscula, y me temo que muy hasta miserable de lo que estamos observando aquí. Hoy nosotros, 2000 años después de este momento, tenemos una visión muy limitada, muy minúscula, muy miserable de lo que es la vida como creyentes y de lo que es incluso la iglesia. Tenemos una percepción limitada de los privilegios que tenemos. Muchos cristianos hemos infravalorado la vida cristiana al verla tan común, tan simple a nuestros días. Y yo te invitaría a ser agradecido, porque disfrutas de lo que muchos hubieran muerto por tan solo apreciar un poquito. Lo que muchos murieron tan solo deseando un poquito de lo que tú tienes. Y para nosotros la vida se ha vuelto tan cotidiana, tan normal, tan natural de verla, que puedes incluso darte el lujo de decir, no voy. Y sabes que cuando otras personas hubieran deseado tener un poquito de lo que tú tienes hoy. ¿Sabes cuántas mujeres se les tenía que limitar en el atrio de las mujeres porque no podían entrar? Hechos capítulo 8 nos habla de un etíope que venía a adorar, venía de Jerusalén en adorar a un eunuco, ¿sí? Una persona castrada porque servía a reinas, ¿ok? Y por ley, en la ley del Antiguo Testamento, las personas castradas no podían entrar al templo. Eran personas inmundas, ¿ok? Y este eunuco lo único que había hecho, dice el texto en Hechos 8, que venía de Jerusalén de haber adorado. ¿En dónde adoró? Porque en el templo no fue. ¿Sí? Yo pregunto, en el templo no fue. ¿En dónde adoró? ¿En la calle?
En el mercado de afuera, desde ahí, a lo lejos, a la vista. Sí, párate allá en la esquina y ven y canta con nosotros. Su gracia es mayor. Pero te invito a hacerlo allá en la esquina, allá en las canchas de la U. No es igual, ¿verdad? No, muchas personas hubieran muerto, entre ellos el etíope de Hechos 8, por tener un poquito de lo que tú tienes. Muchos en el pasado, en el Antiguo Testamento, se vieron obligados a caminar por fe. ¿Tú crees que caminas por fe? Ellos mucho más. ¿Sí? ¿Tú crees que caminas por fe? Los del Antiguo Testamento se vieron obligados a caminar por fe mucho más de los que tú y yo lo hacemos. Ellos avanzaron a la redención como algo que solamente esperaban y que la única garantía que tenían era una promesa hecha a sus padres 1000 o 2000 años atrás. Hoy tú y yo, te invito a entender esto, hoy tú y yo tenemos la más grande garantía en Cristo. Y en 2000 años de historia, no solamente en Cristo, sino en 2000 años de historia que avalan su testimonio. Alaba a Dios porque Él sí se acuerda de ti. Esta mañana te invito a alabar a Dios porque Él sí se acuerda de ti. Lo hizo hace 2000 años en una cruz. No se olvidó de ti. Allí está su misericordia, abierta todos los días para ti. Y yo te invitaría a que la abraces y no la sueltes. Que puedas hoy salir de aquí diciendo: gracias, Señor, porque te acordaste de mí. Porque te acordaste de mí, yo me olvidé de ti, pero tú no lo hiciste. Ayúdame a aferrarme a ti cuando más dudo. Ayúdame a aferrarme a ti cuando más me atrae este mundo. Quiero servirte y quiero darte mi vida. Tú eres digno de ella. Ayúdame a dártela, y no solo dártela, ayúdame a dártela en santidad y en justicia cada día de mi vida. Cada día del resto de mis días. No hay respuesta más lógica a su gran amor que un servicio a Él. Te pregunto algo, ¿puedes decir hoy que le sirves todos los días? ¿Hoy por hoy puedes decir que le sirves todos los días o solamente cuando te da el tiempo? ¿O solamente cuando no interrumpe con tus planes? ¿O solamente cuando no se presente algo más importante o se contraponga con tu descanso y tus pasatiempos? ¿Cuándo le sirves? ¿Qué es lo que dice el texto en versículo 75? ¿Qué es lo que quiere de tu vida? No solo tu servicio. ¿Cómo quiere ese servicio? Santidad y justicia. Dios quiere una vida en santidad, una vida de servicio, y no solo una vida de servicio, una vida de servicio en santidad, limpia de pecado. Te pregunto algo esta mañana: ¿sirves a Dios en santidad, andando en integridad con lo que dices ser en la iglesia, pero también afuera? ¿O solo le sirves con 2 horas a la semana, con una apariencia piadosa que puede terminar siendo muy hipócrita? En palabras de Paul Washer, solo un evangelio pervertido promete salvación sin santificación. Solo un evangelio pervertido promete salvación sin santidad, sin santificación. Una vida entregada a Cristo es la mayor manifestación pública de la salvación que has conocido. Y tu nivel de entrega a Cristo, déjame decirte esto esta mañana, tu nivel de entrega a Cristo es proporcional a la salvación que dices que has conocido. Soy salvo. ¿Cuánto te entregas a Dios? Para los que estudian en el jueves. Romanos 8, 28. A los que aman a Dios, estos conforme a los que su propósito son llamados. A los ojos de Dios nosotros somos sus llamados. A nuestros ojos nosotros somos los que le aman. Okay. Y dijimos el jueves: a sus ojos nosotros somos sus llamados. A nuestros ojos nosotros somos los que le. Pero ¿cuál fue el ciclo para los que estuvieron en jueves? La ecuación que vimos aquí. No hay que. No hay que. No hay llamados que no que. Y no hay quien ame a Dios que no sea llamado. No existe
No existe una persona que diga que es llamada por Dios, que goce de salvación y que no. Leamos, según la ecuación de Romanos 8. Es imposible. Esta es nuestra idea. ¿Cuánto le sirves? ¿Y cómo le sirves? Importa. Tu nivel de entrega a Dios es muy proporcional al Dios que tú dices conocer y a la salvación que tú dices conocer. ¿Qué tan grande es tu salvación? Así de grande va a ser tu entrega. ¿Es de 45 minutos a la semana? ¿De 2 horas el domingo? ¿Sí me entiendes a lo que quiero llegar? Como tú consideres que es tu salvación, es como tú vas a considerar el nivel de entrega que tú le vas a dar. Alaba por el efecto de sus promesas sobre tu vida. Alaba por el efecto de sus promesas sobre tu vida. Versículos 76 al 79. Y tú, niño, y ahora se dirige a Juan, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos y para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Esta es la realidad. Finalmente Zacarías alaba a Dios porque su hijo Juan iría delante del Mesías, ese Salvador, y prepararía el camino para él, anunciando la salvación que ya venía y anunciando el perdón de pecados que estaban por recibir en el Mesías, una salvación y perdón que daría como resultado lo que tú tienes en versículo 79, para dar luz a los que están en tinieblas y para encaminar nuestros pies a paz, ¿ok? Entonces la salvación que Juan va a anunciar en Cristo y el perdón de pecados que van a recibir a través del Mesías va a dar como resultados perdón de pecados, luz y paz. Mi hermano, este es el mensaje de salvación que hoy gozamos. Este mensaje que Juan iba a dar es el mensaje que tú y yo hoy gozamos. Somos perdonados. Eres perdonado. Este es el mensaje de Juan que iba a anunciar y este es el mensaje del que tú gozas esta mañana. Eres perdonado. ¿Valoras esto? ¿De verdad esta mañana valoras esto? Sí, ese pecado que tanto te atormenta, ese pasado que vienes cargando, esa vergüenza que tienes por tus decisiones pasadas, según el texto, ya son perdonadas. Ya no tienes que vivir de la misma manera. Eres libre en Cristo. Tan libre de cualquier miseria pasada y tan libre de cualquier conducta y de cualquier práctica pecaminosa que hayas hecho en el pasado. Ya no tienes por qué volver a eso. Cristo te ha hecho comenzar una nueva vida. No la desperdicies viviendo del pasado. No la desperdicies viviendo del pasado y no la desperdicies viviendo como en el pasado. ¿Te acuerdas del final de Tito? En Tito 3, esto eras. Esto eras. Ya no tienes por qué ser esto. Dios nos ha llamado a luz y nos ha llamado a paz. Y esa luz y esa paz solo se observa en una vida que abraza el Evangelio y a Cristo como su más grande estándar de vida y meta final. Nunca vas a vivir en paz entre tanto sigas viviendo para ti. Jamás lo vas a hacer. Nunca vas a vivir en paz mientras sigas viviendo para ti, para dar gusto a tus deseos, para satisfacerte en el mundo y para satisfacerte del mundo. E incluso para satisfacer al mundo. Me preguntan a veces cuando platico con alguien en consejería, es que no cambio, no puedo. ¿Qué tan unido estás a Cristo? Te preguntas, es que ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no se van estas cosas de mi vida? Te pregunto, ¿qué tanto disfrutas de andar en luz en Cristo? ¿Qué tanto disfrutas de tu unión con Cristo? Muchos cristianos esperan que sus vidas cambien, entre tanto que están a ciegas, viviendo en sus deseos y sus metas pasadas, esperando alcanzar satisfacción en el mundo, en sus placeres,
en lo laboral, en lo académico, en lo familiar, en lo placentero, en lo económico, en lo exitoso. Y al final, diríamos en el tiempo de adoración, ¿verdad, Esteban? Se quedan con un profundo vacío que nada puede llenar. Que nada llena. ¿Por qué no cambio? ¿Por qué no cambia mi familia? ¿Por qué no cambian mis hijos? ¿Qué tanto estás disfrutando de tu relación con Cristo? Conoce a Cristo y vas a andar en luz y vas a gozar de verdadera y perfecta y completa paz. Vas a ver con claridad y vas a poder discernir correctamente de acuerdo a lo que es mejor para tu vida como creyente y para gloria de Dios, y vas a tomar decisiones que traerán verdadera paz a tu vida y a tu corazón, porque estas decisiones van a ser congruentes con el plan de Dios y van a engranar perfectamente con el plan que Dios tiene para ti y harán clic para que tu vida trabaje correctamente en función de lo que es el reino de Dios. Cuando tú sometes tu vida a Él y vives para Él y entonces disfrutas de Él y realmente estás unido a Él, tu vida y tus decisiones van a hacer clic y van a engranar perfectamente con lo que Dios tiene preparado para ti. En el reino de Dios, las decisiones que tomamos, este es nuestro concepto, en el reino de Dios, las decisiones que tomamos hablan mucho de Dios a quien servimos. Esto es madurez. Esto es madurez cristiana. Una que se satisface no solo en Cristo, con el mundo y sus placeres. Esta es madurez cristiana. Estamos en el concepto del reino de Dios. Las decisiones que tomas hablan mucho de Dios aquí en tus hijos. Si eres el Dios tuyo, pues probablemente por eso andas a ciegas dándote topes a cada rato con tus propios problemas. ¿Cómo ves? Te invito hoy a conocer a Jesús. Y hoy quiero que salgas de aquí conociendo al Jesús que todavía salva vidas, que todavía perdona pecados, que todavía ilumina ojos y que todavía llena corazones. Hoy conócelo. Y número 3, y terminamos esta mañana. Versículo 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Número 3, esta mañana hemos aprendido hasta aquí que la madurez cristiana produce alegría. En segundo lugar, la madurez produce alabanza. Y en tercer lugar, la madurez cristiana produce dedicación. La madurez cristiana produce dedicación. ¿Ok? La madurez cristiana produce dedicación. Por tanto, por favor, somete tu vida a Dios. ¿Ok? En primer lugar, vemos en este versículo, en la primera mitad de este versículo, que nuestra sumisión a Dios debe ser en dedicación espiritual, o da como resultado dedicación espiritual. Sumisión a Dios en dedicación espiritual. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Lucas concluye con el crecimiento de Juan. A medida que él crecía, se fortalecía tanto físicamente como en espíritu, adquiriendo vitalidad y fortaleza en lo interno. Y aquí observamos el desarrollo físico, pero también observamos el desarrollo mental de Juan. La instrucción necesaria que iba a tener, y claro que ahora sus padres, en especial Zacarías, tenían una gran oportunidad para ministrar la vida de su hijo, no solo la de otras personas, como sacerdote. Ahora él tenía la oportunidad durante toda su infancia de instruir a Juan en su crecimiento. Se forjó un crecimiento, ¿verdad? Mental, interno. Y no solo vemos una sumisión en dedicación espiritual, sino también una sumisión en dedicación práctica. Una sumisión en dedicación práctica. Y termina el texto diciendo, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Esta preparación interna sería hasta el día en que se presentara públicamente y desarrollara el ministerio al que había sido llamado, el de ser un precursor de Cristo. El trabajo interno debía dar un fruto práctico. El trabajo interno de la vida durante la infancia de Juan y la adolescencia de Juan daría como resultado un efecto externo, un fruto práctico en lo externo.
Estando en el desierto, él desarrollaría su ministerio como precursor del Mesías y como el anunciante de todo lo que habría de pasar dentro de poco tiempo después. Mi hermano, la instrucción y el desarrollo interno es sumamente importante para la practicidad de nuestra vida. Vamos a unificar estas dos ideas. La preparación y el desarrollo interno en nuestras vidas es sumamente importante para la practicidad de nuestra vida. Te pregunto algo esta mañana. ¿Cómo esperas tener una vida exitosa en tu vida cristiana si no cultivas un aprendizaje y fortalecimiento interno en tu vida primero? ¿Cómo esperas tener éxito? ¿Cómo esperas tener éxito en tu vida cristiana si no cultivas primero aprendizaje y fortalecimiento interno? Este desarrollo se lleva a cabo a través de las enseñanzas en la iglesia. Este desarrollo interno y preparación interna se lleva a través de las enseñanzas de la iglesia, los cultos congregacionales, la adoración corporativa, las clases que se imparten en la iglesia, los tiempos de devocional personales en casa, tu lectura de la Biblia de forma personal, tu lectura de otros libros que también van a ayudarte en tu crecimiento, aunados a tu lectura de la Biblia, que también digo que son temas específicos y que van a ayudarte a crecer en temas específicos de tu vida espiritual. Los tiempos de oración constantes y a solas con Dios. La música que traes constantemente a tus oídos y que puedan traer las verdades de Dios a tu cabeza y a tu corazón. Tu cercanía a la iglesia y a la búsqueda de Dios en conjunto y en grupo. Mi hermano, no esperes tener éxito en tu caminar como cristiano si no procuras ni priorizas el equiparte primero con las herramientas básicas para tu crecimiento. Mi casa está mal, mi matrimonio está mal, mi economía está mal, mi salud está mal, mi vida está mal, y todo en mí está mal, ¿sí? Ok, te pregunto algo, ¿qué tanto estás priorizando tu desarrollo interno? Aferrándote a los medios de gracia que Dios ha dispuesto para ti. ¿Sí? Lectura, oración, libros, música, iglesia, actividades en conjunto, grupales, hermanos, todo lo demás, ¿sí? No esperes fortalecer tu fe o ver a tus hijos andando en la verdad. Es que quiero que mis hijos sirvan a Dios, quiero que mis hijos vivan bien, quiero que mis hijos adoren a Dios. Bueno, no esperes ver a tu fe fortalecida o a tus hijos andando en la verdad o viviendo para Dios, ni esperes ver a tu matrimonio funcionando correctamente o tu juventud siendo bien vivida y disfrutada, ni esperes casarte y formar una familia con un hombre o una mujer que honre a Dios porque has vivido en un matrimonio, porque viviste con tus padres y tuviste los pleitos que tenían tus padres y viste las cosas que tienen tus padres. Tú dices, yo quiero algo diferente para mí, pero ni te interesa ser parte de lo que es el pueblo de Dios y todo lo demás. ¿Y qué esperas cultivar al final en tu vida? No esperes casarte con un hombre, con una mujer que honra a Dios y que te trate bien y que te honre y que te cuide y que realmente sea un hombre que asuma su responsabilidad como Dios lo diría, si hoy estás completamente aislado o aislada de todo lo que puede armarte y capacitarte en tu vida espiritual. Todos queremos muchas cosas. Porque todos queremos muchas cosas. Ok, ¿qué tanto le inviertes? En tiempo, dedicación, esfuerzo, a los medios de gracia que Dios ha destinado para tu crecimiento. Por arte de magia no va a pasar, mi hermano. ¿Sí? Y si algo he visto, si algo de verdad he visto en la práctica, sobre todo con personas en la práctica, es que algo pasa en la vida de creyentes, en la vida de cristianos que se aferran a los medios de gracia que Dios dispone para nuestro fortalecimiento, para nuestro crecimiento y para nuestra madurez. Wow, es que hermano, yo quiero vivir lo que ese hermano, bueno, ¿sabes qué? Ese hermano viene a los cultos, ese hermano está buscando discipulados, este hermano está pidiendo que se le dé consejería, este hermano está pidiendo porque qué música puede escuchar, este hermano está bueno. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo puedo ver que una vida está cambiando? Entonces dices, ay, es que yo quisiera eso, pues. A veces esos hermanos son los que están invirtiendo tiempo y dedicación y esfuerzo en hacer las cosas que otros no quieren hacer. Y nada más nos pasamos deseando lo que no alcanzamos. Cuando Dios dice, oye, te di muchos medios de gracia para que tú crecieras. No pienses ni por un momento que algo bueno puede llegar a tu vida si estás deliberadamente desconectado de Cristo y de todo lo que Él ha propuesto para tu madurez.
No pienses ni por un momento que algo puede llegar de bueno a tu vida, si estás tú consciente y deliberadamente desconectado de Cristo y de todo lo que Él ha propuesto para tu madurez. La vida cristiana y el éxito de ella se encuentra vitalmente unido a Cristo, su palabra y sus diferentes extensiones de gracia que Él nos ha dejado. Fortalecimiento interno produce dedicación práctica externa. ¿Quieres vivir una buena vida? Te invito a fortalecer primero lo interno. Y para eso te invito a que te aferres a los medios de gracia y hagas caso y no te aísles. Al contrario. ¿Ok? Conclusión esta mañana. A veces la alegría, como hemos aprendido, vemos la alegría de Zacarías en este pasaje, ¿verdad? Y ¿sabes qué? A veces la alegría no viene sino por una experiencia amarga primero. Él tuvo que pasar por 1:5 al 25, ¿verdad? Él tuvo que pasar por una experiencia muy amarga para poder madurar y para poder aprender. Y a veces la alegría no viene sino por una experiencia amarga primero, pero es ahí donde podemos forjar madurez. Mi hermano, mi hermana, no sé qué has vivido, ¿sí? No sé qué has vivido, no sé qué experiencias has tenido que pasar en tu vida, no sé qué castigos o disciplinas de Dios has tenido que vivir, pero te invito hoy a venir a Cristo y darte cuenta de que Él quiere hacer algo contigo. Esta es nuestra idea. Cristo vino a buscar y salvar al pecador arrepentido, pero no a dejarlo en ese mismo estado. Sí vino a buscar al pecador arrepentido, a salvarlo, pero no a dejarlo en ese estado, sino a llevarlo al estado de madurez, al de crecimiento. Este es el proceso de santificación que enseñamos. Esto es romper el ciclo de pecado, arrepentimiento, pecado, arrepentimiento, pecado, arrepentimiento, y no paso de ahí. ¿Sí? Y pasan años y no paso de ahí, pero Cristo rompe este ciclo. Este es el proceso de santificación, un proceso de llevarnos de arrepentimiento a cambio y de cambio a perfeccionamiento. Es a partir de nuestra necesidad que nos damos cuenta que necesitamos un Salvador y que el Salvador vino a hacer más que perdonar nuestros pecados. Vino a mostrarnos una vida de alegría, de madurez y de adoración para Él. Ese es tu llamado como cristiano. Y tal vez no has dado el salto a la madurez, tal vez te has quedado estancado por años. Y esta mañana te invito, ven y alaba y conoce a Cristo. Él se humilló en tu lugar. Él tomó tu inmadurez, Él tomó esa inmadurez y la colgó en la cruz, y el Padre lo humilló de todas las maneras posibles para que tú tuvieras la oportunidad de acercarte a Él, de experimentar sus maravillas, para usarte como un instrumento en sus manos y mostrar al mundo lo que Él, dice Isaías, el Santo de Israel, hace. No te quedes en el estado en que estás hoy. No te quedes en el estado en que estás hoy. Somete a Dios tu vida y disfruta de la verdadera vida que solo en Cristo vas a poder encontrar. Eres llamado a madurez cristiana. Por tanto, tú debes someterte a Dios. Vamos a ver. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por lo aprendido en este tiempo, Señor, y oramos porque podamos discernir que nuestra vida como creyentes es más que a un llamado solamente de arrepentirnos y volver a pecar, arrepentirnos y volver a pecar, arrepentirnos y volver a pecar, y solamente caer en un ciclo de vicio que no va más allá. Tal vez, Señor, algunos de nosotros hemos venido aquí esta mañana precisamente en ese ciclo vicioso que no nos ha llevado a ningún lado. Enséñanos, Señor, que el verdadero arrepentimiento produce cambio. Que tú nos has venido a salvar, que viniste a salvar al pecador arrepentido, mas no a dejarlo en ese mismo estado, sino a llevarlo al estado de madurez, de crecimiento, de perfeccionamiento. Oro, Señor, porque entendamos que hay muchas razones por las cuales alegrarnos. Y oro, Dios, porque si queremos ver este crecimiento en nuestras vidas, estemos dispuestos a sujetarnos, someternos a ti y a los diferentes medios de gracia y extensiones de gracia que tú has dado para que nosotros crezcamos.
pues jamás nuestra vida va a crecer, ni va a disfrutar de algo bueno y positivo en ella, en Cristo, y perpetuo en Cristo, si decidimos deliberadamente aislarnos de todos los elementos que tú has dispuesto para nosotros, para fortalecer nuestras vidas y para que maduremos. Oro por mis hermanos, oro por mí. Gracias te damos por Cristo. Gracias, Señor, porque Él tuvo que ser humillado para que nosotros pudiéramos ser enaltecidos. Gracias porque Él colgó nuestra inmadurez en esa cruz, para que hoy yo me acerque a ti y pueda crecer en ti. Fortalece la iglesia, edifícala, Señor, edifica la vida de mis hermanos aquí presentes. En Cristo oramos y te damos muchas gracias. Amén.